Hay ciertas constantes universales que son ciertas en todo el espacio conocido, la velocidad de la luz, la tasa de descomposición de las partículas cuánticas y el hecho de que nunca, bajo ninguna circunstancia, hagas que un abuelo humano se levante de su sillón favorito. El Imperio Glaxon estaba a punto de aprender esta lección de la manera difícil. Bob Pops Henderson había perfeccionado su rutina matutina en la Estación Espacial 247. A las 7, hora de la estación, se deslizaba hacia su cafetería favorita con su eterno uniforme de pantalones cortos tipo cargo, calcetas de compresión y una camiseta con la frase «Mis nietos están fuera de este mundo», completa con una imagen de bebés lanzados al espacio desde una tierra explosiva. La camiseta, un regalo de su hija, la llevaba sin un ápice de ironía. «Lo de siempre, Pops», gritó Clixty desde detrás del mostrador, tres de sus tentáculos ya alcanzando la cafetera mientras otros dos trabajaban en la parrilla. El dueño de la cafetería hacía tiempo que había dejado de intentar explicar que el nombre de su especie se pronunciaba con una resonancia subsónica imposible de reproducir por las cuerdas vocales humanas. Después de 6 meses de que Bob lo llamara Clixty, se rindió y aceptó su destino. «Ya sabes, Clixty, y que sea rápido. Tengo una videollamada con los nietos en 20 minutos». Bob se acomodó en su caseta habitual, los cojines ya perfectamente moldeados a la forma de su trasero después de 3 años de servicio fiel. «¿Están aprendiendo sobre viajes espaciales en la escuela esta semana? ¿Puedes creerlo? Voy a mostrarles cómo calcular vectores de empuje usando mi viejo manual de mantenimiento». Los tallos oculares de Clixty se tambalearon, lo que en su especie equivalía a un gesto de resignación. «Bob, tienen 6 y 8 años. Exactamente, ya van tarde. Cuando yo tenía su edad». Bob comenzó una de sus historias favoritas sobre cómo reconstruyó una unidad de fusión solo con cinta adhesiva y optimismo, una historia que se volvía más impresionante con cada nueva narración. Los demás clientes de la cafetería habían aprendido a ignorar las sesiones matutinas de cuentos de Bob, aunque algunos de los residentes más nuevos de la estación todavía se maravillaban de cómo un mecánico humano retirado había terminado siendo uno de los personajes más reconocibles de la estación. La respuesta era simple: nietos. Cuando la hija de Bob se casó con un diplomático centuriano y se mudó a los mundos coloniales, Bob había solicitado inmediatamente un traslado a la base estelar más cercana. «No se puede permitir que los pequeños crezcan sin supervisión adecuada de los abuelos», declaró. El hecho de que «más cercana» todavía significara varios años luz no lo disuadía en lo más mínimo. Gracias a las comunicaciones de entrelazamiento cuántico, Bob nunca perdía la oportunidad de consentir a sus nietos. Cada mañana a las 7:20 en punto, encendía su comunicador privado y pasaba una hora enseñándoles desde ingeniería básica hasta historia esencial de la Tierra, que consistía principalmente en chistes de papá y historias sobre cómo las cosas eran diferentes en sus tiempos. «Orden lista», anunció Clixty, deslizando un plato cargado con lo que habían aprendido que era un desayuno tradicional de la Tierra: huevos, tocino y panqueques dispuestos en una cara sonriente, otro de los requisitos no negociables de Bob. «Gracias, Clixty, eres un sol». La voz de Bob se apagó cuando notó que las pantallas de noticias de la estación se oscurecían una por una. Los paneles flotantes que usualmente mostraban todo, desde resultados deportivos hasta precios de acciones, se apagaban de repente. Los tallos oculares de Clixty se giraron hacia la ventana más cercana. «Qué raro, ¿son esas naves Glaxon?» Efectivamente, lo eran. Una pequeña flota de naves de aspecto depredador había salido del hiperespacio y tomado posición alrededor de la estación. Sus puertos de armas estaban cerrados, pero cualquiera que hubiera pasado tiempo alrededor de naves podía ver que estaban encendidas y listas. «¿Visita diplomática?», sugirió nerviosamente otro de los clientes. «Tiene que ser, las conversaciones de paz aún están en curso». Bob simplemente terminó su desayuno, los ojos ligeramente entrecerrados mientras observaba llegar más naves Glaxon. Había pasado suficiente tiempo en el espacio como para saber cuando algo no parecía correcto, y esta situación estaba activando todo tipo de alarmas en sus instintos de abuelo. Esos instintos se confirmaron momentos después cuando el sistema de megafonía de la estación cobró vida. «Atención a todos los residentes de la Estación Espacial 247. Esta estación ahora está bajo la custodia protectora del Imperio Glaxon. Por favor, permanezcan tranquilos y cumplan con todos los protocolos de mantenimiento de la paz. Esta es una medida de seguridad temporal.
Repito, esta estación ahora está bajo la custodia. El tenedor de Bob chocó contra su plato mientras lo dejaba con cuidado deliberado. El transporte de sus nietos debía hacer una parada en esta estación en 6 horas para repostar en su camino a una excursión escolar. No había manera de que ese tiempo fuera una coincidencia. ¡Ay! Clixty murmuró, sus tentáculos retorciéndose ansiosamente. Esto no pinta bien. No, realmente no, aceptó Bob en voz baja, levantándose de su caseta por primera vez en 3 años de rutinas matutinas. El Imperio Glaxon estaba a punto de aprender porque eso era un error terrible. Lo que tenía de viejo, Bob lo había aprendido, la gente tendía a no verte cuando eras mayor. Esto se demostraba especialmente cierto cuando esas personas eran aliens militantes implementando la ley marcial. Las tropas Glaxon irrumpieron por los corredores de la estación en sus armaduras de poder brillantes, ignorando completamente al abuelo humano que se arrastraba con su cinturón de herramientas magnético ligeramente escondido debajo de su barriga. Solo voy al eje de mantenimiento, murmuraba cada vez que alguien lo miraba. Otra vez actuando raro la gravedad artificial. Nadie lo cuestionaba, después de todo. ¿Quién sospecharía del viejo humano que pasaba la mayor parte de su tiempo mostrando fotos de vacaciones a cualquiera que se quedara quieto lo suficiente? Bob se dirigió a su cuarto privado, cuidando de mantener su paso habitualmente pausado. Dentro, activó su enlace cuántico de comunicaciones solo para encontrar exactamente lo que temía. Todas las comunicaciones estaban siendo bloqueadas. Su horario regular de llamadas con los nietos iba y venía, y por primera vez en 3 años, Bob se perdía su charla matutina. Esto no se quedaría así. Las cámaras de seguridad del Estado eran fáciles de acceder, no porque Bob fuera algún maestro hacker, sino porque había pasado los últimos 3 años arreglándolas cada vez que se descomponían. También había pasado esos años charlando casualmente con cada trabajador de mantenimiento, conserje y personal de servicio en la estación. Era increíble lo que la gente te contaba cuando mostrabas un interés genuino en sus nietos. Vaya, murmuró Bob mientras observaba al comandante Glaxon caminando por el vestíbulo principal de la estación. El alien era todo reptiliano y se llevaba consigo el tipo de arrogancia que le recordaba a Bob a cada gerente intermedio con el que alguna vez había tratado. La placa en su armadura ceremonial decía Valux. A través de las cámaras de seguridad, Bob observó cómo Valux entraba en la oficina del comandante de la estación. El audio era cristalino, otro sistema que Bob había mantenido a lo largo de los años. La ubicación estratégica de tu estación la convierte en el terreno de lanzamiento perfecto, decía Valux. Una vez que los transportes civiles comiencen a llegar, la Federación Humana no tendrá más opción que aceptar nuestros términos. Son predeciblemente sentimentales respecto a sus jóvenes. Los ojos de Bob se entrecerraron. Había pasado 43 años trabajando en mantenimiento de todo, desde gabarras de basura hasta cruceros de lujo. Había aprendido que cada máquina, sin importar cuán compleja fuera, tenía ciertas verdades universales. Lo mismo había encontrado que aplicaba a las estaciones espaciales y a los comandantes alienígenas engreídos. Todo tenía un punto débil, todo podía descomponerse y todo, con la motivación correcta y suficiente cinta adhesiva, podía convertirse en algo más. Abrió el sistema de programación de mantenimiento de la estación, otra pieza de tecnología que misteriosamente solo funcionaba correctamente cuando Bob era quien la arreglaba. Con unos pocos ajustes cuidadosos, comenzó a reprogramar tareas de mantenimiento de rutina, muchas tareas de mantenimiento de rutina, todas para las próximas 6 horas, casualmente. Hora de pedir algunos favores, murmuró Bob, alcanzando su dispositivo personal de comunicación, no el oficial de la estación, sino un viejo radio que había guardado para emergencias. Había pasado años ayudando al personal de servicios de la estación con sus pequeños proyectos, desde ajustar los sintetizadores de alimentos de la cafetería para producir mejor comida reconfortante hasta modificar los robots de limpieza para que fueran un poco menos celosos durante los turnos nocturnos. Ahora era su turno de ayudar a Pops. Clixty habló en el comunicador. ¿Recuerdas esa vez que te ayudé a modificar tu parrilla para hacer hash browns al estilo terrestre? Necesito un favor, varios favores, de hecho. Y ponte en contacto con la señora Patula de la limpieza, ya sabes, la que cuida conejos para sus nietos a veces. Dile que la operación siesta está en marcha. Bob se levantó, sus rodillas crujieron en lo que él eligió interpretar como una señal de aprobación. Había pasado 3 años siendo el abuelo humano inofensivo,
merodeando por la estación con sus herramientas y sus historias. Ahora era el momento de mostrarles a estos Glaxons exactamente por qué todas las especies en la galaxia habían evolucionado para respetar a sus mayores. Vamos a ver cómo manejan su armadura de poder un sistema de reclamación de residuos mal funcionando, se rió, mientras sacaba los códigos de acceso al mantenimiento que había olvidado oficialmente hace años. Estos jóvenes de hoy en día, siempre pensando que saben más que sus mayores. Tiempo para una lección adecuada de respeto. La primera alarma sonó en algún lugar a lo lejos, justo a tiempo. La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando la mitad de las tropas Glaxon se encontraron atrapadas en varios ascensores turbo de la estación. Las puertas simplemente se negaron a abrirse, atrapando a los soldados en lo que Bob gustaba llamar rincones de tiempo fuera. Oh, querido, anunció Bob a nadie en particular mientras pasaba por un grupo de Glaxons cada vez más agitados tratando de anular los controles de un turbo ascensor. Estos viejos sistemas siempre dando lata, ¿han probado desenchufarlo y volverlo a enchufar? Por supuesto, lo ignoraron. Nadie sospecha del hombre útil de edad avanzada. El segundo signo llegó cuando los robots de limpieza de la estación experimentaron lo que solo podría describirse como una revolución. La señora Patula de limpieza había sido particularmente entusiasta respecto a las mejoras sugeridas por Bob en su programación. Los robots ahora parecían pensar que la armadura de poder Glaxon estaba desesperadamente necesitada de un pulido a fondo, todo a la vez, con una solución de limpieza de fuerza industrial. ¡Alto, alto, orden directa! Gritaba un sargento Glaxon mientras 3 robots de limpieza lo perseguían por el corredor, sus accesorios de pulido zumbando amenazadoramente. Dios mío, Bob llamó tras él, deben de preocuparse mucho por esa marca de rozadura en tu placa trasera. En la zona de comidas de la estación, Clixty estaba haciendo su parte magníficamente. Los sintetizadores de alimentos solo producían delicias terrestres que, según Clixty, simplemente tenían que ser probadas. Las tropas Glaxon se encontraban sirviendo nada más que alitas de pollo extra picantes y chili de 5 alarmas. Es una delicadeza humana, insistía Clixty, todos sus tentáculos alzados en aparente inocencia. No querrás causar un incidente diplomático negándote, ¿verdad? Bob observaba a través de las cámaras de seguridad mientras los orgullosos guerreros del Imperio Glaxon descubrían que los filtros de sus trajes ambientales eran sorprendentemente ineficaces contra la capsaicina. Pero eso era solo el comienzo. Bob había pasado años memorizando cada eje de mantenimiento, cada panel de acceso y cada peculiaridad de los sistemas de la estación. Más importante aún, había pasado años enseñando a otros abuelos en la estación sobre su hobby favorito, la ingeniería creativa. La abuela arturiana del nivel 7 siempre había mostrado interés en sus historias sobre sistemas de presión. Ahora estaba poniendo ese conocimiento en práctica, creando variaciones fascinantes en la presión atmosférica que parecían afectar solo a los corredores ocupados por tropas Glaxon. Los abuelos venusianos, cuya especie tenía 7 géneros, pero insistían en que abuelo era la traducción más precisa, habían tomado las lecciones de Bob sobre la regulación de la temperatura muy en serio. De alguna manera, los controles del clima en áreas con alta concentración de soldados Glaxon seguían fallando, alternando entre un calor abrasador y temperaturas que harían temblar a un pingüino. Debe ser por esos recortes presupuestarios, decía Bob compasivamente a un grupo de Glaxons tiritando. Siempre les digo que necesitamos una mejor cobertura de mantenimiento. Ah, en mis tiempos. Se alejaron antes de que pudiera terminar, todos se alejan cuando un humano mayor comienza una frase con en mis tiempos. Otra ventaja táctica. En el centro de seguridad de la estación, el comandante Balux estaba descubriendo que la tecnología tiene una forma de volverse sorprendentemente compleja cuando más la necesitas. Las pantallas parpadeaban justo cuando intentaba ingresar comandos, las puertas se cerraban momentos antes de que él llegara a ellas y luego se abrían de nuevo con campanillas inocentes cuando se volteaba. La IA de la estación seguía malinterpretando sus órdenes como solicitudes de música clásica terrestre, llenando el centro de comando con algo llamado disco. Esto es imposible, rugía Balux después de su cuarto intento de anular el bloqueo de comunicaciones de la estación, lo que de alguna manera resultó en que todas las pantallas mostraran un programa de entretenimiento terrestre llamado Las Chicas de Oro. Ah, esa es buena, comentaba Bob mientras pasaba por el centro de seguridad, cinturón de herramientas tintineando. ¿Sabes? Me recuerda a esa vez en el 43 cuando... Pero Balux ya se había ido,
perdiéndose lo que era en realidad una historia muy relevante sobre la vez que Bob había configurado todos los sistemas electrónicos de un crucero para que pasaran por una tostadora. Las siguientes horas estuvieron llenas de lo que solo podría describirse como una clase magistral en ingeniería pasivo-agresiva. La gravedad se volvió subjetiva, los sistemas de navegación desarrollaron interpretaciones peculiares de directo hacia adelante, y el sistema de anuncios públicos de la estación comenzó a ofrecer consejos útiles sobre la postura adecuada y la importancia de un desayuno equilibrado. Y a través de todo, Bob deambulaba ayudando donde podía con preocupación abuelil. Cada mal funcionamiento se encontraba con una historia sobre problemas similares en sus tiempos, y cada Glaxon frustrado recibía un caramelo de los bolsillos aparentemente infinitos de Bob y una larga explicación sobre cómo la humedad afecta a los sistemas electrónicos. A la hora 5, la orgullosa fuerza de invasión Glaxon se había reducido a una colección de tropas desgastadas, sobrecalentadas y sobrelimpiadas, que se sobresaltaban al sonido de los robots de limpieza y habían desarrollado una profunda desconfianza hacia los ascensores turbo. Fue entonces cuando el comandante Valux cometió su error fatal, decidió averiguar quién era el responsable. Desafortunadamente para él, estaba a punto de descubrir por qué la tripulación de mantenimiento de la estación tenía una apuesta no sobre si Bob explotaría, sino sobre qué tan espectacular sería cuando lo hiciera. El comandante estaba a punto de aprender de la manera difícil que nunca se hace que un abuelo humano se levante de verdad. Valux finalmente rastreó a Bob en el acceso de mantenimiento de la Unión 7B, que estaba conectada, puramente por coincidencia, tanto a los sistemas de gestión de residuos de la estación como a los controles ambientales principales para las bahías de acoplamiento. Bob estaba metido hasta el codo en un panel de control, tarareando algo llamado Sweet Caroline mientras realizaba lo que más tarde describiría como ajustes necesarios. Aleja las manos de los controles, la voz de Valux llevaba el tipo de autoridad que venía de nunca haber tratado con un abuelo humano antes. Nuestros sistemas detectaron un acceso no autorizado originándose en esta sección. Eres sorprendentemente astuto para una especie primitiva, pero esto termina ahora. Bob lentamente se extrajo del panel, tomándose exactamente el tiempo que irritaría a alguien con prisa. Hizo un espectáculo de limpiarse las manos con un trapo que probablemente no se había limpiado desde que se construyó la estación. ¿Sabes? Mi nieto Max tuvo un berrinche como este la semana pasada. Claro que él tiene 6, así que tiene una excusa. ¿Cuál es la tuya? Las escamas de Valux se tornaron un tono más profundo de verde. ¿Te atreves a burlarte de mí? Soy el comandante de esta operación táctica. Tu interferencia termina ahora o me veré obligado a hacerte un ejemplo. Operación táctica, levantó una ceja Bob. ¿Así es como llamamos a los berrinches hoy en día? Mi hija me dijo que los jóvenes estaban siendo creativos con sus etiquetas, pero esto es ridículo. 2 soldados Glaxon se movieron para flanquear a Bob, su armadura aún llevando las marcas de la atención extremadamente agresiva de los robots de limpieza. Sus armas no estaban desenfundadas, aparentemente alguien todavía tenía suficiente sentido como para darse cuenta de que dispararle a un abuelo desarmado sería una pesadilla de relaciones públicas. Tus jóvenes están por llegar pronto, dijo Valux, su voz goteando con suficiencia. Una vez que estén en nuestra custodia, la Federación Humana no tendrá más opción que negociar y tú pasarás el resto de tu jubilación en una celda reflexionando sobre cómo tu interferencia casi arruina todo. La sonrisa habitual de abuelo de Bob se desvaneció, reemplazada por algo que hizo que los soldados Glaxon inconscientemente retrocedieran. Era el tipo de expresión que recordaba a todos que los humanos no habían llegado a ser una especie espacial siendo amables todo el tiempo. Hijo, dijo Bob, y de alguna manera esa sola palabra llevó más amenaza que cualquier grito de batalla. ¿Y exactamente qué crees que puedes hacer? Valux se burló. Eres solo un viejo humano. La sonrisa de Bob regresó, pero no era la amigable que usualmente llevaba mientras repartía caramelos duros y consejos sobre la hidratación adecuada. Esta era la sonrisa de alguien que había pasado 43 años aprendiendo cómo funcionaban las cosas, y más importante, cómo hacer que dejaran de funcionar. ¿Sabes cuál es el problema con ustedes, jóvenes? Preguntó Bob, alcanzando su cinturón de herramientas. Nunca aprenden a respetar a sus mayores. Siempre corriendo con su armadura de poder y sus operaciones tácticas, nunca deteniéndose a pensar que quizás, solo quizás, el viejo que ha estado arreglando esta estación durante 3 años podría saber una o dos cosas sobre cómo realmente funciona.
Sacó lo que parecía ser un control remoto universal claramente ensamblado a partir de piezas de repuesto y sostenido con cantidades generosas de cinta adhesiva. Por ejemplo, continuó Bob, ¿sabías que el sistema de gestión de residuos está conectado a los protocolos de ventilación de emergencia? Un pedazo de ingeniería fascinante eso. O que la gravedad artificial puede ser ajustada selectivamente por sector. Y ni siquiera me hagas empezar sobre lo que sucede cuando inviertes la polaridad de los sistemas de reconocimiento amigo-enemigo de los robots de limpieza. La expresión confiada de Balux comenzó a vacilar. ¿De qué hablas, viejo? Estoy hablando de 43 años de experiencia, hijo. 43 años arreglando cosas que gente joven e inteligente como tú decía que no podían ser arregladas. 43 años aprendiendo que cada sistema tiene un bypass. Cada protocolo tiene una laguna y cada máquina puede ser convencida de hacer algo que sus diseñadores nunca pretendieron. Bob pasó el dedo sobre el botón más grande del control remoto. Y más importante, estoy hablando de lo que sucede cuando amenazas a los nietos de un abuelo humano. Uno de los soldados finalmente encontró su voz. Comandante, estoy detectando fluctuaciones masivas de poder a través de toda la estación. Oh, y una cosa más, agregó Bob alegremente. Probablemente debería mencionar que he pasado las últimas 5 horas instalando algunas modificaciones especiales. ¿Te gustaría verlas? Sin esperar una respuesta, presionó el botón y las luces parpadearon y todo el infierno se desató. Lo primero que se fue la gravedad, no en todas partes, solo en corredores muy específicos donde se habían congregado tropas Glaxon. Bob había pasado años arreglando los sistemas de gravedad artificial, lo que significaba que sabía exactamente cómo deshacerlos de las maneras más inconvenientes posibles. «Ups», dijo Bob mientras Balux y sus soldados comenzaban a flotar indefensos. Parece que alguien olvidó llevar la cuenta en sus cálculos de gravedad. ¿Sabes? Esto me recuerda a un problema que tuvimos en el 39, pero Balux no estaba escuchando. Estaba demasiado ocupado mirando con horror cómo cada robot de limpieza en la estación se activaba de repente, sus sensores ópticos brillando un rojo ominoso. Bob les había presentado una nueva definición de suciedad, específicamente cualquier armadura Glaxon que no se estuviera rindiendo activamente. Soldados desordenados detectados, iniciando protocolo de limpieza profunda, anunció el sistema de PA de la estación con la voz más autoritaria de la señora Patula. Fue entonces cuando los otros abuelos de la estación lanzaron su ofensiva coordinada, la llamaron Operación Especial del Pájaro Madrugador y fue hermosa. La abuela arturiana del nivel 7 activó sus diferenciales de presión modificados, creando una serie de corrientes de aire unidireccionales que comenzaron a arrear tropas Glaxon flotantes como hojas en el viento. Cualquier soldado que lograra agarrarse a algo rápidamente lo soltaba cuando los puntos de agarre resultaron estar conectados al sistema de calefacción de la estación, ahora funcionando a lo que Bob llamaba la temperatura adecuada para hornear. En el paseo marítimo, el abuelo venusiano había reprogramado los sintetizadores del patio de comidas. Cada paquete de ración de emergencia en los trajes de los soldados Glaxon había sido misteriosamente reemplazado con salsa picante terrestre, no la de turistas, sino la que venía con etiquetas de advertencia y exenciones de responsabilidad. «Dios mío», gritó Bob en medio del caos, «toda esta emoción no es buena para mi presión arterial». ¿Alguien quiere un caramelo duro mientras esperamos que esto se resuelva? Balux intentó activar sus códigos de comando, pero la computadora de la estación había desarrollado sordera selectiva. En lugar de responder a sus comandos, comenzó a reproducir lo que afirmaba ser los grandes éxitos de la Tierra, llenando el centro de comando con algo llamado Baby Shark en repetición infinita. Fue entonces cuando los sistemas de gestión de residuos entraron en acción. Bob había pasado las últimas 5 horas enseñándoles formas nuevas y emocionantes de redistribuir sus contenidos. Las naves Glaxon acopladas a la estación descubrieron que sus cascos prístinos necesitaban repentinamente una lavada muy a fondo. «¿Sabes?», murmuró Bob mientras observaba a Balux intentar simultáneamente luchar contra un robot de limpieza y cubrirse los oídos para escapar de la música. «Mi nieto Max tuvo una nave de juguete a control remoto el último cumpleaños. Es curioso cómo agregar algunos motores de robot de limpieza y presión de gestión de residuos puede convertir toda una bahía de acoplamiento en algo similar». Las naves Glaxon, de hecho, estaban moviéndose, pero no bajo su propio poder. La combinación de chorros de gestión de residuos estratégicamente dirigidos y unidades de propulsión de robots de limpieza reutilizadas los estaba empujando a lo que Bob llamaba una formación de tiempo fuera.
«Detén esto inmediatamente», exigió Balux, su voz algo socavada por el hecho de que giraba lentamente en gravedad cero mientras era perseguido por un robot de limpieza con un plumero. «Oh, lo haría», dijo Bo, consultando su reloj, «pero verás, estoy esperando a unos nietos en unos 20 minutos y todavía necesito arreglar un poco el lugar». «¿Entiendes cómo es? Siempre quieres dar una buena impresión». Fue entonces cuando la Brigada Gris hizo su movimiento final. Cada abuelo en la estación había contribuido con sus talentos especiales a lo que siguió. Los abuelos trillizos jovianos habían modificado los sensores internos para crear lo que llamaron un espectáculo de luces. El anciano marciano había enseñado a los drones de mantenimiento a cantar, incluso Clixty había entrado en el espíritu, usando sus tentáculos para dirigir lo que solo podría describirse como una sinfonía de caos. La estación se convirtió en una casa de locos de soldados flotantes, robots de limpieza agresivos, fluctuaciones de temperatura, diferenciales de presión y lo peor de la historia musical de la Tierra reproduciéndose a varias velocidades. A través de todo esto, Bo caminaba ofreciendo consejos útiles sobre la postura adecuada y la importancia de mantenerse hidratado. «Estás loco», jadeó Balux mientras se defendía de un robot de limpieza particularmente determinado armado con una esponja. «Esto es imposible». «Hijo, una vez arreglé un reactor de fusión con bandas elásticas y un clip de papel. Esto es solo un jueves estándar para un abuelo al que le han dicho que sus nietos podrían estar en problemas». Fue entonces cuando los sensores de largo alcance de la estación detectaron naves aproximándose, muchas naves. La séptima flota de la Federación Humana había llegado, con moda retraso, como de costumbre. «Mira eso», dijo Bob, revisando su reloj otra vez, justo a tiempo para mi llamada regular con los nietos. «Ahora, ¿ustedes van a rendirse adecuadamente o necesito decirle a estos robots de limpieza sobre las marcas de rozadura en la parte trasera de su armadura?» Balux miró a sus tropas, aquellos que podía ver a través del caos, y tomó la primera decisión sabia del día. «Nos rendimos, solo haz que pare, por favor». «Eso está mejor», asintió Bob aprobatoriamente. «Mira lo que sucede cuando escuchas a tus mayores». La Brigada Gris había ganado el día, y en algún lugar al fondo, Baby Shark seguía sonando. En el resumen de lo que se conocería como el incidente del abuelo, se hicieron varios cambios importantes en los protocolos de seguridad galáctica. El más significativo fue la adición de una nueva categoría de evaluación de amenazas, código abuelo. Era el único nivel de advertencia que venía tanto con una clasificación de peligro como con un recordatorio para llamar a tus mayores con más frecuencia. Bo, por supuesto, estaba de vuelta en su caseta habitual en la cafetería de Clixty a la mañana siguiente, actuando como si nada inusual hubiera pasado. La única diferencia notable era que la tripulación de mantenimiento de la estación había modificado su caseta con una pequeña placa que decía, «Reservado para el terror del nivel 7». «Y por eso siempre revisas tus conexiones», explicaba Bob a sus nietos a través de la videollamada cuántica, habiendo justo terminado de contarles una versión muy editada de la emoción de ayer. «¿Verdad, comandante Balux?» El comandante Glaxon, ahora permanentemente asignado como enlace cultural de la estación, una publicación de castigos si alguna vez hubo una, levantó la vista de su plato de pancakes extra suaves. «Sí, señor, absolutamente, señor». «Revisa todo, triple chequea si el señor Henderson está en la misma estación». «Mira», sonrió Bob a sus nietos, «incluso el amable comandante entiende la importancia de los procedimientos de mantenimiento adecuados». «Ahora, ¿quién quiere aprender a reprogramar un robot de limpieza para que cante canciones de cuna?» Zoe y Max vitorearon al otro lado de la cafetería, mientras varios robots de limpieza giraban sus sensores ansiosamente. La brigada había vuelto en gran medida a sus rutinas habituales, aunque había rumores de que se reunían regularmente para lo que llamaban discusiones de ingeniería, pero lo que la seguridad de la estación sospechaba era más como un comité de planificación de la Fuerza de Defensa de los Abuelos. Nadie investigaba demasiado de cerca, hay cosas que es mejor dejar sin cuestionar. Los robots de limpieza de la señora Patula habían sido renuentemente restaurados a su programación original, aunque todavía mostraban un entusiasmo inusual por pulir cualquier armadura Glaxon que entrara en su rango de sensores. Los sistemas de gestión de residuos de la estación habían sido reiniciados, pero ahora ocasionalmente tocaban tonos musicales cuando se activaban. Nadie podía probar que Bob fuera responsable, pero él tendía a tararear junto con las tuberías. «¿Sabes cuál es la lección real aquí?», preguntó Bob, dirigiéndose tanto a sus nietos como a la pequeña multitud que se había reunido para escuchar sus historias matutinas.
No se trataba de la ingeniería o las ventajas tácticas de la modificación de robots de limpieza o incluso sobre cómo armar un sistema de gestión de residuos adecuadamente. Hizo una pausa para efecto dramático, algo en lo que se había vuelto bastante bueno a lo largo de los años. La lección real es sobre el respeto. Respeto por tus mayores, respeto por las personas que mantienen las cosas funcionando, y lo más importante, respeto por el hecho de que cada vuelo en la galaxia tiene algo en común. Tenemos nada más que tiempo para averiguar cómo funcionan las cosas y cómo hacer que funcionen de manera diferente. El sistema de PA de la estación eligió ese momento para reproducir unas barras de Sweet Caroline. Bob juró que era solo una coincidencia, pero el momento era sospechosamente perfecto. Ahora, dijo, volviéndose de nuevo hacia su llamada de vídeo, ¿quién quiere escuchar sobre la vez que le enseñé a tu madre cómo optimizar un núcleo de propulsión usando solo una liga y una actitud positiva? Mientras sus nietos vitoreaban y la estación volvía a su rutina habitual, Bob Henderson, conocido por algunos como Pop Pops, por otros como el terror del nivel 7, y por el comando táctico de Glaxon como ese aterrador viejo humano, sonreía satisfecho. Tenía a su familia, su estación y suficiente cinta adhesiva para arreglar o desarmar cualquier cosa que lo necesitara. El Imperio Glaxon había aprendido una importante lección sobre los abuelos humanos, y en algún lugar de los conductos de mantenimiento de la estación, un robot de limpieza tarareaba Baby Shark para sí mismo, soñando con esponjas y soldados desafortunados. Se decía que la estación nunca fue la misma después de ese día, la gravedad ocasionalmente tenía hipo, el sistema de gestión de residuos a veces realizaba lo que solo podría describirse como solos de percusión, y cada robot de limpieza a bordo había desarrollado una personalidad distintiva. Pero eso es lo que pasa cuando haces que un abuelo humano se levante, las cosas cambian, generalmente con cinta adhesiva, siempre con estilo, de manera inevitable, acompañadas de una historia sobre cómo se hacían las cosas en el pasado. Solo pregunta al comandante Balux, quien se había vuelto bastante bueno asintiendo durante las horas de cuentos. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.